El 2 de diciembre de 1805 se libró una de las batallas más importantes del siglo XIX, la batalla que dio la hegemonía durante unos años al emperador Napoleón Bonaparte. Pero en esa batalla se dilucidaron muchísimas cuestiones. ¿Cómo sería la política a partir de entonces? ¿Cómo sería o cómo se plantearía la estrategia a partir de entonces? En esa batalla participaron 3 emperadores, por eso pasó a la historia como la batalla de los 3 emperadores. De un lado, el emperador ruso, ahí estaba el zar Alejandro I. También estaba el emperador austriaco, Francisco I. Francisco II, si entendemos que era emperador del Sacro Imperio Romano. Y por supuesto el novísimo emperador Napoleón I, Napoleón Bonaparte. Autoproclamado emperador, un año antes, el 2 de diciembre de 1804. La batalla de Austerlitz fue sin duda alguna la más brillante, la mejor planteada por Napoleón, por el gran genio Napoleón. Antes de Austerlitz, todos le temían. Después de Austerlitz, le temían y le respetaban. Esta noche, acompáñenme a uno de los pasajes más emocionantes de la historia del siglo XIX. La campaña de Austerlitz, la Grande Armée d'Allemagne, la Gran Armada Alemana. Así es como se llamó esa empresa. Y su culminación en Austerlitz. Por tanto, bueno será que nos ubiquemos en la historia. Napoleón Bonaparte, aquel corso, aquel jefe de la banda corsa, aquel clan familiar, hijo de Carlo y Letizia. No podían imaginar estos pequeños burgueses de Córcega que de sus 8 hijos, de los 8 que llegaron adultos, 3 serían reyes, una sería reina y otro, por supuesto, emperador. El pequeño Napoleón, el segundo de sus hijos. Cuando nació Napoleón en 1769, la pequeña isla del Mediterráneo apenas llevaba un año siendo de propiedad francesa. Hasta entonces lo había sido de propiedad italiana. Por tanto, los Napoleones, que hablaban la lengua italiana, pues vieron de buen grado cómo llegaban los franceses. El pequeño Napoleone partió al continente cuando tenía tan solo 10 años y fue muy mal recibido por sus compañeros, muy mal recibido, pésimamente recibido. Apenas chapurreaba el francés, era muy bajito para su edad y todos se burlaban de él. Pero aquella perseverancia, aquella tenacidad del pequeño Napoleone pronto le daría muy buenos éxitos y muy buenos resultados. Napoleón brilló con luz propia, porque además de ser un buen estratega, era un latente intelectual, muy aficionado al estudio, a la lectura. Leía con profusión todo lo que caía en sus manos. En 1788, con 19 años, es cuando se empieza a formar como intelectual. Lo lee todo, absolutamente todo sobre la guerra, porque se está formando en la escuela militar. Quiere llegar muy lejos. Años más tarde decía muy ufano que todo lo que aprendió sobre la guerra lo aprendió en los libros, y que había librado más de 60 batallas, pero que en ninguna de ellas había aprendido nada que no hubiese sabido de antemano en los libros. Ese era el carácter de Napoleón. La Revolución Francesa le iba a dar muchas oportunidades, como otros jóvenes militares de la época. Esa revolución que llegó en 1789, cuando tenía tan solo 20 años, pero que propició que su entrada en la guerra le encumbrara rápidamente. Nos acordamos del sitio de Toulon, de la monárquica Toulon. Allí, como oficial de artillería, sirvió bastante bien. Su heroísmo y su inteligencia propiciaron que con tan solo 24 años ya fuera uno de los generales más jóvenes de toda Europa. Con 26 fue enviado a Italia, a la campaña de Italia. La joven República Francesa libraba batallas por doquier. Todos los puntos de la frontera estaban siendo amenazados. En Italia, un mal pertrechado ejército le esperaba. 40.000 hombres, con poco alimento, con poca munición, con poco espíritu, recibieron a un joven Napoleón. Y este supo meterse a sus hombres en el bolsillo. Supo lanzarle los discursos precisos. Supo contarles cómo era la batalla, cómo era el honor y qué grandes riquezas les esperaban. Un gran comandante se empezaba a formar. Los más viejos le empezaban a respetar, le miraban con curiosidad.
Se sentían embriagados por ese impulso, por esa constancia, por esa actitud febril. Nunca descansaba Napoleón. La campaña de Italia fue victoriosa y pronto fue enviado a Egipto, donde se debatían los intereses franceses. Tras pasar por Malta, sitio que conquistó en 2 días, llegó a Egipto. Ya conocemos la historia de Egipto, los avatares de Egipto. De allí huyó dejando lo que le quedaba de la tropa para llegar a Francia y en 1799 hacerse con el poder con tan solo 30 años. Fue proclamado cónsul, más tarde sería cónsul vitalicio, y por fin, en 1804, después de un plebiscito popular, fue nombrado emperador, proclamado en la Catedral de Notre Dame el 2 de diciembre de 1804. Tenía 35 años y era emperador de Francia. Antes, las circunstancias europeas habían generado muchísimas guerras, muchísimos enfrentamientos, pero habían llegado tratados de paz como el de Amiens. Ese tratado de paz se había roto. Se había roto porque los ingleses sabían perfectamente lo que estaba preparando Napoleón, y esto no era más que la invasión de su isla, la invasión de Gran Bretaña. Los aliados, que estaban siempre enfrentados a Napoleón, a veces por separado, a veces unidos en coaliciones, pero los habituales eran los austriacos, los prusianos, los rusos, los ingleses. Estaban prestos a formar la tercera coalición. En esos tiempos, Napoleón preparaba la invasión de Gran Bretaña. Con un ejército poderosísimo de 240.000 hombres, se preparaba en Boulogne. Y allí estaba, cuando le llegaron noticias de que se estaba formando la tercera coalición, que en principio la formaban austríacos e ingleses, y más tarde se unieron a estos los rusos. Había que derrotar a Napoleón a toda costa. Había que parar el poder que Napoleón suponía. Napoleón siempre ágil de movimientos, siempre adelantándose a sus enemigos, perfecto conocedor del campo de batalla, perfecto conocedor de la topografía, de los mapas. Dicen que su poder era casi sobrenatural, que llegaba a pensar, llegaba a intuir el movimiento de su enemigo días antes. Napoleón decide actuar. Napoleón se mostraba temeroso ante la posibilidad de que los prusianos se incorporaran a la tercera coalición, a la tercera alianza. Los prusianos contaban con un ejército poderosísimo de 200.000 hombres. Como siempre, Napoleón estaba en inferioridad numérica, pero tenía una gran baza a su favor, y era la situación, la disposición de su ejército. En 1800 se habían confeccionado los famosos cuerpos de ejército napoleónicos. El cuerpo de ejército era una formación intensísima, porque suponía un mini ejército en sí. Un cuerpo de ejército podía estar formado entre los 10.000 y los 40.000 hombres. Y sus mariscales, los 18 famosos mariscales de Napoleón, nombrados en 1804, aquellos 18 mariscales sabían perfectamente cómo quería hacer su emperador. Y maniobraban con esos cuerpos de ejército. Ahí estaba Soult, considerado por todos como el gran maniobrero de Europa, el gran estratega de Europa. El cuerpo de ejército que gobernaba Soult estaba conformado por 40.000 hombres. Bueno, pues esos cuerpos de ejército tenían todo lo que debía tener un ejército de la época: caballería, artillería, infantería. Y estaban muy bien conectados entre sí esos cuerpos de ejército. Tan solo distaban unos de otros una jornada de distancia, una jornada a caballo. Eso les permitía moverse por el territorio con absoluta libertad y sabiendo perfectamente que sus espaldas estaban cubiertas. Ahí radicaba la gran eficacia de los movimientos de los ejércitos de Napoleón. De eso se valió durante 20 años para someter a Europa a su poder. Recordamos que estaba en Boulogne preparando la invasión de Gran Bretaña cuando le llegan noticias. Los austríacos se están movilizando. Los rusos, una vez unidos a la coalición, también se estaban movilizando. En Rusia estaba el zar Alejandro I. En Austria, el emperador Francisco I. Los ingleses permanecían a la espera. Estaban también siendo sometidos a una prueba muy exigente, la del bloqueo continental.
Napoleón quería ahogar literalmente a Gran Bretaña, quería matarla de hambre para posteriormente invadirla. Pero muchos se negaban a cumplir con ese bloqueo, entre ellos Portugal, lo que produciría su invasión en 1807. Pues bien, en esta situación estamos, y estamos a mediados de 1805. Recordamos, 240.000 hombres establecidos en Boulogne. Napoleón quiere dar sensación de tranquilidad, quiere dar la sensación de que sigue preparando la invasión de Inglaterra. Y a tal efecto deja en Boulogne 30.000 hombres. 30.000 hombres que además les han encargado la misión de permanecer muy activos. Pero Napoleón coge 210.000 hombres e inicia la campaña sobre Europa Central. Quiere atacar a los austríacos y a los rusos antes de que se produzcan nuevas alianzas. Quiere vencerles por separado. Y comienza una suerte de rápidos movimientos. Napoleón avanza con sus hombres de manera imparable, casi una guerra relámpago. Los franceses vadean el Rin. Pillan por sorpresa al mariscal Mark, al mariscal austriaco Mark. Y es en Ulm. ¿Os acordáis de Ulm? El sitio natalicio de Albert Einstein. Allí nació Albert Einstein años más tarde. Pero en Ulm la victoria es total. Hay 60.000 austriacos que prácticamente sin dar ni un solo tiro se rinden a los franceses. Napoleón avanza como una plaga sobre Europa. Sus hombres lo ocupan, lo invaden todo. Y así también cae Viena. En noviembre de 1805 cae la capital austriaca. Los que abandonan la capital dejan allí pertrechos, municiones, víveres de los que se apropian los franceses. Napoleón sigue avanzando imparable. Pero las líneas de avituallamiento cada vez son más delgadas. Debe dejar muchos hombres acuartelados en tal o cual sitio. Hay muchos prisioneros que han caído bajo los franceses, bajo el poder de los franceses. Por tanto, Napoleón ya no cuenta con esos 210.000 hombres. Estamos en las inmediaciones de Austerlitz, en lo que hoy es la República Checa. La antigua Checoslovaquia, la antigua Moravia. Cerca de Austerlitz, en un campo de maniobras de unos 200 kilómetros cuadrados. A Napoleón tan solo le quedan 50.000 hombres. Es el punto más lejano para sus líneas de aprovisionamiento. Y los alimentos llegan tarde, mal y nunca. Las municiones también. Napoleón sabe que está en el extremo de lo que él puede hacer. Que poco más se puede conseguir. Y que como permanezca allí mucho tiempo, tarde o temprano los 200.000 prusianos se unirán a la coalición y él tendrá que retirarse a Francia. Retirarse en situación muy exigente. Por tanto, debe provocar batalla, y el sitio ideal es Austerlitz. Ya os decía que Napoleón es un perfecto conocedor de los mapas, perfecto conocedor del terreno. Ganó muchísimas batallas conociendo el terreno, sabiendo por dónde debían moverse sus tropas en el tiempo y momento precisos. 50.000 hombres. Frente a él, el poder de los austríacos y los rusos. Más de 85.000. Austríacos y rusos estaban muy confiados. Sus dos líderes máximos, sus emperadores, estaban con ellos. Pensaban que todo podía ser fácil, que todo podía ocurrir no obstante. Napoleón, sabedor de que la batalla iba a ser allí, pide refuerzos con toda urgencia. Y estos refuerzos tienen que llegar desde Viena. Esos refuerzos consisten en 25.000 hombres. 25.000 hombres que inician una marcha forzada desde Viena. Deberán estar en el momento de Austerlitz, en el momento que Napoleón lo exija. Y lo van a hacer, lo van a conseguir. Napoleón empieza a ofrecer signos de debilidad, pero adrede, a propósito. Quiere ofrecer a sus enemigos una visión muy delicada. Intentar convencerles de que los franceses están en situación precaria, que no podrán durar mucho allí, que no podrán ofrecer una férrea resistencia. Toman unas posiciones en Pratzen, en los altos de Pratzen, y posteriormente las abandonan. Las abandonan haciendo ver a los austríacos y a los rusos que por allí pueden entrar fácilmente porque los franceses no van a ofrecer mucha resistencia. Los austríacos y rusos, no obstante, se muestran muy cautos. Conocían a Napoleón, sabían de lo que era capaz.
pero empiezan a movilizar sus tropas. Eso ocurre el 30 de noviembre de 1805. El 1 de diciembre, Napoleón intenta, siguiendo con el ardid, intenta parlamentar. Los austriacos y los rusos envían esos parlamentarios, envían esos diplomáticos y ofrecen una auténtica conferencia internacional de prensa. Napoleón les escucha abrumado. Tal fue la imagen que ofreció Napoleón, que cuando llegaron a su campamento los aliados dijeron: sin duda alguna, el ejército francés está perdido. Los 50.000 hombres franceses se mueven por el campo de batalla. Aquellas formaciones impresionantes. El flanco derecho parece el elegido por Napoleón para mostrar debilidad. Pero mientras tanto, convoca a sus mariscales y les ordena que tomen posiciones en las ondulaciones del terreno que daban la posición central del campo de batalla de Austerlitz. También en el flanco izquierdo se sitúan reservas. Ahí estaban sus mejores mariscales, o buena parte de sus mejores mariscales. Davout tenía que llegar, el mariscal Davout tenía que llegar con el tercer cuerpo de ejército desde Viena. Pero mientras tanto, ¿resistiría el flanco derecho? ¿Aguantarían? Era una mañana muy fría, una mañana invernal. La bruma, la niebla lo cubría todo. Nevaba, hacía frío. Los hombres estaban mal alimentados. ¿Qué pasaría? ¿Atacarían los austriacos? ¿Serían tan feroces los rusos como los pintaban? Los franceses estaban tensos, hastiados, muy cansados después de tantas jornadas guerreras, después de tantas batallas. Estamos en la madrugada del 1 al 2 de diciembre de 1805. En el campamento francés, los hombres se agrupan cerca de las hogueras. Están velando armas, limpiando sus mosquetes de 1777. Cargando sus municiones. Cada soldado francés portaba 50 balas. Comprobaban su pólvora. Sabían que al día siguiente la jornada iba a cobrar muchos muertos. Todos querían estar preparados. Habían comido mal, tenían frío, pero aún así iban a combatir. Dicen que combatían más por su emperador que por Francia. Napoleón, a las 12 de la noche, sale de su tienda y comienza a visionar el territorio. Comienza a cerciorarse de lo que puede ocurrir al día siguiente. Monta su caballo y comienza a galopar por el campamento francés. Los hombres se percatan de ello. Le ven con el gesto austero, serio. Sabe que al día siguiente todos van a estar comprometidos en una batalla sin igual. Los hombres, cerca de las hogueras, miles de ellos, ven a su emperador. Y de repente alguien se acuerda del aniversario. Un año antes, Napoleón había sido proclamado emperador. Los primeros hombres, posiblemente granaderos, cogen antorchas y las elevan para saludar a su emperador. Gritan: ¡viva el emperador! ¡Es el aniversario! ¡Viva el emperador! Rápidamente, centenares de hombres se acercan a las hogueras y empiezan a elevar las antorchas al cielo. Y empiezan a crear un desfile como jamás haya visto. Miles de hombres gritando y dando vítores a su emperador. Napoleón, en su caballo, una imagen genial, increíble, de esa que da la historia, es escoltado por miles de sus hombres. Las antorchas iluminan todo el cielo de Austerlitz. En ese momento Napoleón es consciente de que al día siguiente puede ser la gran victoria. Sus hombres están motivados, sus hombres están con él. Cuando vuelve a su tienda dice: sin duda alguna, ha sido la mejor noche de mi vida. Sus mariscales están emocionados. Jamás han visto un alarde igual. El 2 de diciembre, sin duda alguna, será la jornada heroica para los franceses. Con Napoleón estaban, como os digo, los mejores. Ahí estaba su gran Berthier, su mano derecha, su inconfundible jefe de Estado Mayor. El Estado Mayor Imperial, el cuartel general imperial, era un cuartel general intensísimo. Había más de 400 oficiales que traducían perfectamente las órdenes de los intereses de Napoleón. 400 oficiales de alto rango y sus 18 mariscales. Ahí estaba Soult, el mejor estratega de Europa. Davout, un mariscal muy joven, muy competente, que daría muy buenos resultados a Napoleón. Pero también estaba Lannes, el jefe del 5º cuerpo de ejército. También estaba Murat, el príncipe Murat, el jefe de la caballería de la reserva. Bessières, el jefe de la guardia imperial. En fin, hombres muy curtidos, muy preparados y además dispuestos a seguir a su gran general, a su gran líder.
Todo está dispuesto para la batalla. Recordemos el flanco derecho debilitado a propósito por los franceses. En ese flanco hay unos lagos helados que luego serán, bueno, pues muy populares. Tilmit, los lagos de Tilmit. En esos lagos, allí están apostados 10.000 franceses. 10.000 franceses que deben aguantar la acometida de los austriacos y rusos. Soult queda escondido en el centro de la posición. Y además, una imagen fantasmagórica, porque aquellos franceses están dentro de la bruma, dentro de la niebla. Ese efecto será muy impactante en la futura batalla. Soult se encuentra con su cuarto cuerpo de ejército en ese centro de la posición. Y en el flanco izquierdo, las tropas de caballería, las reservas, la Guardia Imperial, los granaderos, los famosos corceles negros, las tropas de más categoría de los franceses. Son las 4 de la mañana del 2 de diciembre de 1805. Toque de corneta en el campamento francés. Los hombres se levantan. Todavía somnolientos toman sus primeras posiciones. Comienzan los movimientos de grandes masas de infantería. Las tres formaciones se van aproximando paulatinamente. Como era de prever, como Napoleón había previsto, austriacos y rusos optan por atacar desde el flanco derecho francés. Suponen que el avance va a ser imparable y que aquello será cuestión de pocas horas. A las 6 de la mañana comienza el fuego. Un intenso duelo artillero. Recordemos que austriacos y rusos contaban con 85.000 hombres, más de 85.000 hombres y 278 cañones, 278 piezas de artillería. Los franceses, en total, participaron unos 73.000, los 50.000 establecidos más las tropas de refuerzo que llegaron de Viena. Contaban con 139 cañones. Una masa de infantería austriaco-rusa, casi 60.000 hombres, se dirigen hacia el flanco derecho. ¿Aguantarán los 10.000 franceses? Pues efectivamente, las primeras tomas de contacto, los encuentros fueron brutales. Cayeron muertos a centenares. Situaciones dantescas, terribles. El frío invernal lo cubría todo. Y el humo de la pólvora también. Pero los franceses aguantan. Y aquí llega la gran estrategia de Napoleón. Ese flanco derecho era una vía libre hacia Viena. Y las tropas de Daoud, el tercer cuerpo de ejército, están llegando para nutrir a los defensores del flanco derecho. Poco a poco, los 60.000 atacantes austriaco-rusos empiezan a chocar contra la muralla defensiva de los franceses. Y quedan envueltos en una batalla tremenda, cruel y poco esperanzadora para los intereses aliados. Hora tras hora van tomando pueblos, un pueblo tras otro. Caen los castillos, caen las murallas defensivas. Los franceses aguantan, contragolpean, luego resisten, forman cuadros. Lo están consiguiendo. Los austríacos y los rusos se desesperan. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Como también estaba previsto, el centro de la posición austriaco-rusa empieza a nutrir al flanco derecho. Se empiezan a ir de la posición central. Los altos de Pratzen se están quedando desguarecidos. Lo que estaba previsto por Napoleón. La situación es intensísima. ¿Qué ocurrirá? También por el flanco izquierdo empiezan a atacar los austriacos y los rusos. La batalla se va generalizando por todos los frentes. 200 kilómetros cuadrados envueltos por el humo de la pólvora, las balas de cañón, la fusilería, ataques, contraataques. Poco a poco todas las tropas se van metiendo en la batalla. Pero llega el momento crucial. A media mañana, en torno a las 11 de la mañana, Napoleón se dirige a su mejor mariscal, se dirige a Soult y le dice: mariscal, es su momento, no le ordeno nada más que lo que usted sabe hacer, hágalo. Con un soplo de trueno ganaremos esta guerra. Y el soplo de trueno iba a llegar, dirigido por el mariscal Soult y sus dos potentes divisiones, que habían permanecido a la espera. Desde la posición central aguardaban impacientes. Llegaba el momento de calar bayonetas. Las bandas militares permanecieron con sus hombres. Se ordenaron las marchas y todos avanzaron, sin disparar un solo tiro. La visión era impresionante. Todo el cuarto cuerpo de ejército del ejército francés avanzaba al unísono. Los austríacos y los rusos, Kutuzov era su gran comandante,
permanecían allí en la situación central. Y rápidamente, a las 11, alguien dio el grito de alarma. ¡Dios mío! ¡Son los franceses! ¡Son sin duda alguna los franceses! Kutuzov no daba crédito a lo que estaba viendo. Su posición central estaba desprovista. No tenía refuerzo, no tenía reservas. ¿Qué podía hacer? Y llegaba Soult, y llegaban con ímpetu. Rápidamente los franceses abrieron fuego. Un estrépito cubrió todo el campo de batalla. Pratzen quedó envuelto por las llamas. Los austríacos y los rusos resistían a duras penas, a muy duras penas. Soult había prometido al emperador culminar con éxito en 20 minutos, y lo consiguió. A fe que lo consiguió. Pero los austríacos y los rusos tenían mucha guerra que dar todavía. Algo tenían guardado. ¿Cuál era la última baza de los austríacos y los rusos? Pues sin duda alguna, la Guardia Imperial rusa. 10.000 hombres, bien formados, altísimos, increíbles, combatientes al límite, valientes como nadie. 10.000 hombres escogidos a propósito en base a su altura, su fortaleza y su predeterminación al combate. La Guardia Imperial rusa. Y al mando de esa Guardia Imperial, el archiduque Constantino. También en esa Guardia Imperial se encontraban los caballeros de la Guardia, hombres de la alta nobleza rusa. Iban a dar una buena medida. A la 1 de la tarde se ordena el último ataque. La Guardia Imperial avanza. La caballería rusa arrasa las primeras líneas de los franceses. Es un ataque a la desesperada. Saben que todo depende de ellos. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Los franceses también están en una situación muy forzada. Llega el momento para que actúen las tropas de reserva de los franceses. Napoleón ordena a sus granaderos a caballo que ataquen. Son los corceles negros, los famosos corceles negros de Napoleón. Los corceles negros se abren paso entre la infantería francesa. Y llega el momento de entrar en choque. Y entran en choque, un choque formidable de caballería. Unos contra otros. Durante 15 minutos la situación es muy imprecisa. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Caen de un bando y de otro. Pero la situación se decanta al lado de los corceles negros. Hay que destacar que participó un escuadrón de mamelucos. Aquellos mamelucos que fueron batidos en Egipto participaron en esta batalla y además fueron determinantes en algún momento. Había uno de ellos, Mustafa, que era de la confianza del emperador, que una vez terminado ese combate inicial con la Guardia Imperial rusa, llegó con una bandera, sostuvieron más de 45 banderas de los rusos, llegó con una bandera, se la arrojó a los pies de Napoleón y dijo: si yo coger Constantino, yo cortar su cabeza y traer al emperador. Fue tremendo. 200 jinetes de la Guardia Imperial fueron capturados. Entre ellos estaba pues la máxima nobleza rusa. Napoleón comentó: ¿qué día más triste para las damitas de San Petersburgo? Poco a poco austríacos y rusos se iban replegando, habían sufrido enormes bajas. La estrategia de Napoleón había cumplido, el flanco derecho había aguantado, Soult también había cumplido y el flanco izquierdo estaba dando muy buen rendimiento. Los empeños de los austríacos y los rusos habían resultado estériles, inútiles. Poco más les quedaba que ofrecer. Se intentaban retirar de forma ordenada. Pero nada quedaba ya en Austerlitz para ellos. Napoleón ordena los últimos movimientos envolventes. Se revuelve contra el sur en una maniobra brillantísima y a base de cañonazos expulsa a austríacos y a rusos de sus posiciones. Kutuzov está desesperado. El zar Alejandro no sabe qué está ocurriendo. Incluso llega a ser casi herido. Es envuelto por la tierra en un cañonazo que cae muy cerca de él. Francisco I, desolado, no sabe qué hacer. Tiene 36 años y parece un viejo, decían. Los movimientos finales se consuman a lo largo de las primeras horas de la tarde. Los rusos se están retirando. Tilmit, aquel flanco fatídico para ellos, con esos lagos helados. Eran muchos hombres para retirar y muy poco el territorio por el que transitar. Había un viejo puente de madera y por él comienza a andar el Estado Mayor ruso. Logra pasar, pero cuando empiezan a pasar por ese puentecito las primeras baterías, los primeros cañones, todo queda inmovilizado. Los rusos se quedan allí. ¿Qué puede ocurrir? Pues simplemente que los rusos no esperan más y en lugar de intentar desbloquear el puente, empiezan a lanzarse a los lagos helados. Miles de rusos avanzan por aquellos lagos helados. La delgada película de hielo no soporta el peso de los soldados rusos. Y por si fuera poco, dice la leyenda, dice la historia, que Napoleón ordena a sus baterías de cañones, lanzar cañonazos contra el hielo. Esto ocurre a las 4 de la tarde. Y las cifras de muertos aquí, en estos lagos de hielos de Tilmit, son difíciles de precisar. Unos hablarían de 20.000, el 30º boletín de la Grande Armée nos contaría
cerca de 20.000 muertos. Esto es muy improbable. Lo más seguro es que fueran tan solo 2.000, bueno, tan solo, unos 2.000. Después, años más tarde, se recuperarían 38 piezas de artillería, 138 cuerpos de caballos y algunos cadáveres humanos. Fue algo dantesco, algo terrible. Muertos por congelación, por ahogamiento, por las balas. La situación de los rusos era tremenda. Miles de prisioneros, los que pudieron caer prisioneros, porque también hubo órdenes en el campo francés que dijeron que no se hacían prisioneros. Muchos murieron víctimas de las bayonetas francesas. Lo que fue una retirada ordenada se convirtió en una auténtica desbandada. Las bajas de la batalla de Austerlitz son más que reveladoras. Los austríacos y los rusos dejaron a 27.000 compañeros atrás, 27.000 hombres perdidos, 12.000 de ellos prisioneros, otros 15.000 muertos. Entre los 15.000 muertos, 11.000 muertos rusos, 4.000 muertos austríacos. De los 12.000 prisioneros, 10.000 prisioneros rusos, 2.000 prisioneros austríacos. Los franceses tuvieron 9.000 bajas, entre muertos, heridos y un pequeño contingente que fue hecho prisionero, unos 500 hombres. En total, de todas las fuerzas francesas, un 12% de pérdidas. Entre las fuerzas aliadas, un 32% de pérdidas. Eso ya lo dice todo. Al día siguiente, Francisco I pide la paz. Alejandro I huye a Rusia. Tendría que dar mucha batalla y mucha guerra. Quedaba todavía la campaña de 1812. Pues otro pasaje de la historia. Para Napoleón fue un éxito más que brillante. Fue la culminación a su estrategia, la culminación para su gloria. El emperador, en el día de su aniversario, había conseguido vencer a los austríacos y a los rusos. Y por si fuera poco, los prusianos no habían entrado en escena. No se le podía pedir más. Los prusianos fueron derrotados un año más tarde, como todos sabéis, en la batalla de Jena. Una batalla humillante para los prusianos, que daría sus consecuencias en 1815. Dicen que en Inglaterra, William Pitt el Viejo, cuando recibió la noticia sobre la derrota en Austerlitz, dijo a su ayudante: por favor, quita el mapa de Europa y enróllalo. No nos hará falta en 7 años. Eso es lo que dijo el inglés. Durante unos años, Napoleón fue el azote de Europa. En 1807, la invasión de Portugal. En 1808, la campaña de España, donde dejaría 120.000 hombres. En total, en los 20 años de campañas napoleónicas, 1 millón de franceses, la flor y nata del país, murió en las diferentes campañas militares. 1 millón de franceses. Pero sus aliados se llevaron la peor parte, porque 2,5 millones también sucumbieron, víctimas de Napoleón. La campaña de Austerlitz. ¿Qué pasó con Alejandro I? Tiene una historia muy curiosa, el zar Alejandro I, porque se retiró a Rusia, como ya os he dicho, derrotó a Napoleón, bueno, él, Kutuzov y el general Invierno. Pero dicen que sus días, cuando murió, que realmente no murió, sino que se retiró como ermitaño a Siberia. Esa historia siempre permaneció en el sentir, en el ánimo del pueblo ruso. ¿Dónde estará el zar Alejandro I? En 1927, una vez triunfada la Revolución Rusa, los soviets quisieron dilucidar el asunto, quisieron resolver el asunto, y abrieron la tumba de Alejandro I. Pero, oh misterio, la tumba estaba vacía. En cuanto a Francisco I, el emperador austriaco, digamos que 5 años más tarde de la derrota en Austerlitz, se convirtió en el suegro de Napoleón. Su hija María Luisa se casó con Napoleón. De esta manera Napoleón se quiso entroncar con la casa real más vieja de toda Europa. Aún así no consiguió el respeto de nadie, como ya sabemos. Pero sí, una vez repudiada Josefina, María Luisa, la hija de Francisco I, se convirtió en la mujer de Napoleón. Cosas curiosas. Enemigos en Austerlitz, al final parientes por motivos de la política. Por cierto, un hijo de María Luisa era nombrado rey de Roma. La historia de Austerlitz, la historia de las naciones, la historia del sentimiento nacionalista generado por Napoleón. Aquel sentimiento nacionalista que al final provocó que en otros países dominados por él se generara el mismo sentimiento y que al fin y al cabo, al fin y a la postre, fue el que derrotó a Napoleón en Waterloo el 18 de junio de 1815. Pero ese es otro pasaje de la historia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.